fuero federal? Mira, en la iniciativa que el señor presidente de la República presentó a consideración del Congreso de la Unión el 10 de marzo del año pasado, se planteaba esta idea: Código Penal único, Código de Procedimientos Penales único. Esto no fue aprobado así por el Congreso. Se plantearon, desde luego, el mismo esquema constitucional que tenemos hoy, de un código federal y de códigos estatales. Desde luego, la reforma constitucional plantea los principios generales del sistema de justicia, que deben ser observados tanto al nivel federal como al nivel local. Al nivel de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia hemos convenido, y así lo hemos conversado en la CONAGO, en la Comisión de Seguridad Pública, con los señores gobernadores, que debemos partir de proyectos, si no idénticos, sí homogéneos, de tal suerte que tengamos aproximaciones muy similares. Puede haber problemáticas distintas en un estado y otro que requieran aproximaciones puntuales diferenciadas, pero en general debe ser una misma interpretación la que nos una, tanto en el Código Sustantivo, el Código Penal, como en el Código de Procedimientos Penales. Y en ese esfuerzo estamos en la instrumentación de la reforma constitucional, trabajando con los gobiernos de los estados. Al final, lo que importa aquí, creo yo, es la convicción, como decía el señor presidente de la República, de que en esta materia no podemos poner intereses de orden político, de orden partidista, de orden local, por encima del interés ciudadano, que es al que el Estado mexicano, en su conjunto, tiene que servir. Que habla de una inmadurez política, señor procurador. Bueno, buena parte de la evolución política y democrática que tenemos viene de la descentralización del poder. Sí. Es decir, de pasar de un poder ejecutivo federal con en los hechos, una enorme capacidad de conducción de las actividades nacionales, a una realmente descentralización hacia los estados, en términos presupuestales, en términos de capacidades, y hacia los otros poderes. Esto yo creo que puede ser muy positivo, pero también ha tenido sin duda una afectación a la eficacia con la que hemos conducido el sistema de seguridad. Ahora, en este sentido, yo creo que esta es una circunstancia, una crisis que sin duda es añeja, no es un tema que haya surgido de manera muy reciente, y además se manifiesta también cíclicamente. En este caso yo creo, Óscar Mario, que la convicción del presidente de la República y de su administración de combatir frontalmente la delincuencia organizada debe ser, como en los hechos, en muchos casos ha sido acompañada por los señores gobernadores en sus estados, que debe ser acompañada fundamentalmente por la sociedad toda. Buena parte de la problemática que se relaciona con la delincuencia organizada, sobre todo el narcotráfico, en las zonas en las que ellos tienen mayor influencia, viene de esta base social de la tolerancia y acompañamiento social que esta actividad ha conquistado durante muchas décadas. Ahora lo que tenemos que hacer es reconquistar a esta ciudadanía, a estas comunidades, para que puedan construir las capacidades de defenderse a sí mismas, de generar una circunstancia más amigable para el desarrollo de sus propias familias, de sus propios individuos que la componen. Ahora, dicen o invitan las autoridades siempre a que se denuncien los hechos, para que se inicie la investigación, ya sea local o en el ámbito federal. En el caso específico, pues esto es para generalizar, pero para tratar de entender mejor, del joven Fernando Martí. Dicen, bueno, denuncien. Sabemos, de acuerdo a lo que han dicho también funcionarios de su dependencia, señor procurador, que tienen conocimiento hasta un mes después de que se lleva a cabo el secuestro, cuando ya se había pagado el rescate. Pero bueno, en la mayoría de los casos dicen, acude al Ministerio Público a denunciar. Y resulta que quienes llevan siempre la investigación de la denuncia son los policías, que en este caso cometen el o los delitos, señor procurador. Entonces vamos a denunciar a casa del lobo, vamos a denunciar a casa de la delincuencia. Si me permite, 2 minutos y medio para regresar con su respuesta. Estamos platicando con el señor Procurador General de la República, don Eduardo Medina Mora. Bueno, regresamos a platicar en el estudio con el señor Procurador General de la República, licenciado Eduardo Medina Mora. Señor Procurador, antes de la pausa, le
comentaba y le preguntaba, las autoridades siempre invitan a la ciudadanía cuando sufren algún tipo de delito o de ataque, denuncien. Decimos, bueno, el Ministerio Público a veces nos toma en cuenta, a veces nos trata bien, a veces nos trata mal, y por eso muchas veces no se denuncia. Dicen que el 98% de la delincuencia organizada, el 98% de los casos en México permanecen en total impunidad. En otras palabras, cualquier delincuente tiene el 98% de posibilidades de continuar en absoluta libertad después de haber cometido él o los delitos. Bueno, entonces, si vamos y se nos invita a que acudamos al Ministerio Público, que bueno, en este caso sería local, aunque como también dice el señor procurador, se puede hacerlo en el ámbito federal, por tratarse del secuestro. En el caso del Distrito Federal, bueno, se sabe que quienes estuvieron detrás del secuestro y asesinato del joven Fernando Martín son precisamente judiciales de la capital de la República, quienes llevarían a cabo las investigaciones sobre el caso. En otras palabras, pues estamos yendo a la casa del asesino a denunciar un hecho, señor procurador. Mira, desde luego esta es una circunstancia pues, absolutamente crítica. La denuncia es el elemento a partir del cual la autoridad puede tomar conocimiento de un hecho criminal y por consecuencia desplegar sus capacidades en la investigación del mismo. En el caso de los secuestros, no es necesariamente el caso de que siempre se presente ante el Ministerio Público. A veces se acude a los grupos de apoyo de la Policía Federal. Aquí hay grupos de apoyo a las víctimas en términos de negociación y de conocimiento y de investigación de las cuestiones que no necesariamente inician su actividad a partir de una denuncia formal ante el Ministerio Público. Después se formalizan en el tiempo. Y este grupo ha sido pues históricamente muy exitoso en la asistencia a las víctimas y a los casos. Si este asunto termina siendo por naturaleza del orden común, bueno, pues se consignará en el trabajo de las procuradurías locales. Si es del orden federal, se hará en la policía, en la Procuraduría Federal. Se puede hacer la denuncia ante la Procuraduría General de la República. Si esta denuncia no resulta de nuestra competencia, la trabajaremos junto con, así está el convenio, con las procuradurías locales, precisamente para sumar capacidades. Y las capacidades de las procuradurías locales no son irrelevantes, porque ellos obviamente tienen un mayor despliegue y un mayor conocimiento del ámbito geográfico en el cual despliegan su actividad. La autoridad federal tiene por contra pues una capacidad técnica, una capacidad de construcción de bancos de datos, de bancos de voz, de modus operandi, que nos puede permitir coadyuvar y trabajar conjuntamente. En este caso, en primer lugar, subrayar la necesidad de depurar los cuerpos policiales de todos los órdenes de gobierno, pero particularmente en este caso los locales, en función precisamente de que acredita en los hechos que hay participación, como se ha dicho, de policías judiciales del Distrito Federal. Bueno, pues esto implica un desafío muy importante. No eran, por cierto, los mismos policías que estaban investigando el hecho. Estos eran policías que estaban adscritos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y no al área de secuestros, pero al final eso es irrelevante. Lo que importa es hacer la tarea realmente de una manera ordenada, profesional y comprometida de depurar a los cuerpos policiales. Ahora, ¿por qué dentro de la misma organización, en este caso la Policía Judicial del Distrito Federal, los malos elementos, por qué no son denunciados por los buenos elementos antes de que se cometa el delito? Es muy difícil, ellos manejan una especie de coraza e información privilegiada que es difícil que el resto se entere. Precisamente el esfuerzo de depuración de un cuerpo policial no pasa solamente por el hecho de sacar malos elementos a partir de exámenes de confianza. Eso es un elemento fundamental, pero no suficiente ni único. Lo que realmente construye una policía sólida son los procedimientos sistemáticos de operación, aplicados a partir de indicadores, de una supervisión estrecha, de incentivos positivos para que los policías en su conjunto puedan desarrollar su actividad adecuadamente y tener las recompensas, premios, ascensos
que corresponden a una tarea positiva y las consecuencias negativas cuando no es así